Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Bien sé que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho por estos que me rodean, para que crean que tú me has enviado. Dicho esto, gritó con fuerte voz: Lázaro, sal afuera. El muerto salió, atado de pies y manos, con vendas y envuelto el rostro en un sudario. Jesús les dijo: desatalo y dejadle andar. Juan 11 del 42 al 43. Bienvenidos al episodio 416. Mi nombre es Marco Antonio y estamos en el día 16 de la filosofía del derecho de Hegel. Entonces, la filosofía del derecho de Hegel es muy importante y iniciamos con la lectura hoy día, ¿no? Iniciamos con el primer momento, que es el derecho abstracto, que básicamente ya nos habló un poco de esta evolución que ocurre, no evolución, este proceso que ocurre hasta llegar hasta las instituciones éticas, ¿no? El primer momento, o cómo divide Hegel este proceso, es en tres niveles: el derecho abstracto, que es la libertad en su forma más externa, que vamos a ver hoy día. Luego está la moralidad, que es la libertad interior y subjetiva, y luego la eticidad, que es la libertad concreta que se ha realizado en las instituciones vivas. Bien, entonces vamos a leer el derecho abstracto y luego vamos a comentar. Empecemos. La voluntad libre en sí por sí, así como lo es en su concepto abstracto, es en la determinación de la contigüidad. Según esta, ella es su efectividad negativa frente a la realidad. Se refiere solo abstractamente así, es en sí voluntad individual de un sujeto. Según el momento de la particularidad de la voluntad, ella tiene un posterior contenido de fines determinados, y como individualidad que excluye, tiene a la vez ese contenido ante sí como un mundo externo representado inmediatamente. Claro, en este párrafo él va a presentar el primer nivel de la existencia de la voluntad libre, que es el abstracto, el inmediato. Básicamente la voluntad libre en sí por sí es la que tiene la capacidad de determinarse a sí misma, ¿no? Pero en esta primera forma su existencia es contigua, que quiere decir se da como sujeto individual, aislado, ¿no? Contiguo, aislado, con fines particulares, deseos contingentes propios, ¿no? Y aquí surge el concepto de arbitrio, que es básicamente la facultad de elegir entre diversos fines particulares según inclinaciones, deseos, representaciones, preferencias. Entonces el arbitrio no es la verdadera libertad, sino que es la libertad aparente, porque el sujeto elige dentro de un conjunto de fines, pero está condicionado por situaciones, deseos, imaginación. Entonces en este nivel la voluntad se refiere a sí misma siempre, pero solo negativamente frente al mundo. No lo va a transformar racionalmente, solo lo va a ver negativamente frente al mundo. Entonces el arbitrio es la voluntad subjetiva, no se olviden de eso, ¿no? Que es diferente a lo arbitrario. El arbitrio es la voluntad subjetiva, contingente, ¿no? que elige sin un fundamento racional universal. Y claro, es una libertad formal, abstracta, no una libertad efectiva y racional que ocurre en la realidad, que eso ya lo vimos en el tercer momento, que es básicamente la voluntad libre. Sí, es la voluntad libre específicamente, que corresponde a la eticidad, ¿no?
a la eticidad o a la libertad en concreto, o objetiva también se le conoce esto, ¿no? Libertad objetiva. Bien, en la 35 dice: la universalidad de esa libre voluntad por sí es la formal consciente de sí, sin embargo sin contenido, mera referencia a sí en la propia individualidad. Es el sujeto como persona. En la personalidad se encuentra el hecho de que yo, como tal, determinado y finito plenamente en todos los aspectos, soy, sin embargo, meramente una pura referencia a mí. Y en la finitud me reconozco como infinito, universal y libre. La personalidad solo tiene comienzo aquí, en cuanto el sujeto tiene no solo la autoconciencia de sí en general, como concreta determinada de algún modo, sino más bien una autoconciencia de sí como yo completamente abstracto, en cual toda limitación concreta y validez se niega y no tiene ningún valor. Por lo tanto, en la personalidad existe la noción de sí mismo como objeto, pero como objeto elevado por el pensar a la mera infinitud. Por ello, como objeto puramente idéntico a sí mismo. Individuos y pueblos no tienen aún personalidad en cuanto no han alcanzado todavía ese puro pensar y saber de sí mismos. El espíritu es en sí y por sí se distingue del espíritu fe nouménico, porque en la determinación misma, en lo que este es solo autoconciencia, conciencia de sí, pero solo según la voluntad natural y la oposición aún externas de ella, el espíritu tiene como objeto y fin a sí mismo, como yo abstracto. Esto es libre y de esa manera es persona. Bien, entonces acá Hegel introduce una forma más alta de voluntad, ¿no? Que es la personalidad, o en alemán es bueno, es casi lo mismo, se pronuncia casi lo mismo, ¿no? Empieza por Personaliken. Bueno, es irrelevante lo que acabo de decir, pero es básicamente eso, la personalidad. Entonces, la universalidad de la voluntad, que es libre, se va a manifestar en la autoconciencia del yo, pero el yo como referencia pura a sí misma, ¿no? Sin un contenido todavía. Entonces este yo es formalmente libre, no porque haya realizado su libertad en el mundo, sino porque se sabe libre, ¿no? Uno piensa que es libre, básicamente. De este modo surge esta persona jurídica, surge este sujeto abstracto de derecho, ¿no? Claro, en la personalidad se encuentra el hecho de que yo como tal estoy determinado, estoy finito, estoy plenamente dispuesto a todos los aspectos que puedo elegir. Entonces me reconozco como finito, me reconozco como universal y me reconozco como libre, pero no es la completa, ¿no? Ya dijimos que es incompleta, es la personalidad. Entonces esto significa que incluso el individuo finito, que con deseos, cuerpo, limitaciones, posee este núcleo racional y universal, ¿no? Su autoconciencia de sí mismo como libre, piensa que es libre, pensamos inconscientemente que somos libres. Lo mismo decía acá, ¿no? Nosotros tenemos la idea de libertad, pero esta idea de libertad nos sirve, es útil para la razón práctica, es útil pensar que somos libres. Y claro, los párrafos más abajo se refieren básicamente a que el individuo pasa de un sujeto natural a un sujeto jurídico, pasa de un sujeto natural a un sujeto jurídico, porque Hegel va a mostrar que la libertad consiste no solo en elegir, sino en reconocerse como persona, como portador de libertad, basado en la universalidad y basado en la razón. Entonces, en este punto recién comienza el derecho abstracto, ¿no? Cuyo fundamento es la persona libre. Claro, la persona libre, por lo tanto, también es un sujeto jurídico que está sujeto a un título de propiedad, un contrato, una responsabilidad y demás. Bien, en la 36 es mucho más corta, ¿no? Porque en la 36, 37, 38, hasta la 39 va a dividir básicamente estas tres ideas, ¿no? Estas tres progresiones. En la 36 dice: 1. La personalidad encierra en general la capacidad jurídica y constituye el concepto y la base también abstracta del derecho abstracto y por ello formal. La norma jurídica es, por lo tanto, se personifica y respeta a los demás como personas. Bien, básicamente la personalidad es la forma abstracta de la libertad, ¿no? Es el sujeto que se sabe libre, que es capaz de
conoce sus derechos, es capaz de poseer también derechos y claramente en consecuencia tiene esta capacidad jurídica de hacer contratos, cumplir deberes y pedir derechos. Entonces se funda en esa autoconciencia y libertad todo esto. Pero bueno, claro, la norma fundamental del derecho se basa en esa fórmula, ¿no? de ser universal y también formal, ¿no? Donde cada uno debe ser reconocido como persona libre para que tenga responsabilidad a nivel normativo. Entonces el derecho abstracto no regula todavía estos contenidos morales profundos o los fines éticos de cada persona, solo va a exigir el reconocimiento recíproco de esta libertad formal para que tenga este tipo de capacidad jurídica. En la 37 dice lo siguiente: 2. La particularidad de la voluntad es en verdad un momento de la total conciencia de la voluntad, pero todavía no está contenida en la personalidad abstracta como tal. Por lo tanto, ella existe ciertamente, pero como deseo, necesidad, impulso, voluntad accidental, etc., distinta aún de la personalidad de la determinación de la libertad. En el derecho formal no importa el interés particular, mi utilidad o mi beneficio, tanto menos la causa especial determinante de mi voluntad, el juicio y la intención. Bien, en este sentido, en el derecho formal no importa el interés particular, ¿verdad? No importa la utilidad del beneficio. Eso está diciendo Hegel, porque la voluntad particular, estos deseos, inclinaciones, intereses, existen, claro que existen, ¿no? Pero no forma parte aún de la persona jurídica. Pero el derecho abstracto va a considerar al sujeto como una persona universal, no como un individuo con motivos o intenciones y demás, solo como esta persona universal como personalidad jurídica. Entonces por eso el derecho no va a valorar intenciones morales. Eso habla más adelante sobre esto, y incluso el derecho oficial no profundiza sobre esto, sino que únicamente se va a ocupar del acto exterior, ¿no? Conforme a un derecho, conforme a un derecho que sea, a una ley, a una norma. Entonces la idea está en que el derecho abstracto juzga las acciones externas, no las intenciones internas, los deseos internos, las inclinaciones internas, nada de lo interno, solo lo externo. Eso es lo que está diciendo. Ahora en la 38 dice lo siguiente: con referencia al acto concreto y a las relaciones morales y éticas frente a su posterior contenido, el derecho abstracto solo constituye una posibilidad. Por eso la prescripción jurídica únicamente es la facultad o licitud. La necesidad de este derecho, en base a su abstracción, se limita a la aproximación, no perjudicar la personalidad y lo que le atañe. Por ello, solo prohibiciones jurídicas y la forma afirmativa de las normas jurídicas debe tomar como base a la prohibición de acuerdo con el contenido último. Bien, en este sentido, el derecho abstracto solo constituye una posibilidad, ¿no? La prescripción jurídica es únicamente facultativa, ¿no? Nos permite hacer esas cosas, nos permite determinar de determinada forma algo, si es bueno o malo, si se hizo bien o se hizo mal. Pero el derecho en este nivel no obliga moralmente, no te dice, tú dice acá no hacer esto, no hagas eso, no. Entonces te permite hacer eso, a veces te prohíbe, no hagas esto, pero no te va a decir, oye, no vas a detrás de ti, ¿no? Y claro, por eso su contenido es negativo, es limitado, porque se trata de no dañar la personalidad, ¿no? Ni lo que le parece sea la propiedad, la libertad exterior, la vida, porque son normas afirmativas. Por ejemplo, cada uno puede poseer una propiedad. Claramente se deriva de ese principio negativo, ¿no? De proteger la libertad ajena, no prohibiendo, ¿no? Tú no vas a tener esta propiedad. No, eso claramente no. El derecho en ese nivel no obliga moralmente, ¿no? Entonces el derecho abstracto no es esta moral, y tampoco es esta ética, ¿no? Más bien es este protector. Es mínimo la participación que va a tener en el individuo a nivel de decisión, de libertad, y claramente está en la esfera de coexistencia, coexistencia externa de libertades, ¿no?
coexistencia externa de libertades significa que yo tengo mi libertad, salgo a otro y coexisto con otro que también tiene su libertad. Pero no nos vamos a obligar moralmente a hacer las cosas, ¿no? Simplemente las hacemos porque el espíritu se ha manifestado en la libertad encarnada en una institución, y cuando estamos en esa institución, sea la familia, el Estado, la vida social, ya estás cumpliendo, estás siendo parte, estás siendo moral, ¿no? Cuando no estás infligiendo. Y claramente no te preguntas si estás haciendo correcto o incorrecto, simplemente actúas dentro de tu rol en el Estado, básicamente. Ese es el carácter formal y negativo del derecho abstracto. Pero en la 39 lo va, en la proposición 39 la va a clarificar un poco más. Dice 3. La individualidad determinante e inmediata de la persona se vincula a una naturaleza dada frente a la cual esta personalidad de la voluntad en cuanto subjetiva, pero para esta en sí, infinita y universal, la limitación de ser únicamente subjetiva es nula, contradictoria. Ella es lo que es capaz para anular aquella y darse una realidad, o lo que es lo mismo, de apropiarse a aquella existencia. Básicamente, la persona, aunque sea formal y universalmente determinada o definida, está también encarnando un tipo de naturaleza particular, ¿no? Un entorno, un cuerpo, los objetos que le rodean. Entonces esta dualidad va a generar una necesidad de dar realidad a la libertad. La persona se realiza al apropiarse del mundo exterior, ¿no? Construyes una casa, vives en esa casa, vas llenando de mascotas tu casa, y claramente aquí se abre el paso al siguiente capítulo, que es el derecho de la propiedad, porque básicamente es el preámbulo del derecho de la propiedad, ¿no? Donde el espíritu subjetivo se objetiviza en las cosas, ¿no? La persona, para elegir ser libre y por lo tanto existir realmente como ser libre, debe primero exteriorizar su voluntad, hacer suyo las cosas, ¿no? Tener propiedad, básicamente. Y claro, en la proposición 40, que es un poco, bueno, es la más larga, es la última del derecho abstracto, nos habla de la libertad que se va a realizar ahora exteriormente, que se va a manifestar exteriormente y se va a dar en la existencia concreta en el mundo. Vamos a leer entonces un poco. El derecho, primeramente, es la existencia inmediata, que la libertad se concede de manera directa. A. Posesión, que es propiedad. Aquí la libertad es la de la voluntad abstracta en general, o precisamente por eso la persona singular, que solo está en relación consigo. B. La persona que se distingue a sí misma por sí misma se relaciona con otra persona, es decir, entre ambas solo como propiedades tienen existencia la una para la otra. Por medio del contrato, la respectiva identidad, que es en sí, adquiere existencia con transparencia de la propiedad del uno a lo del otro, con voluntad común y conservación de su derecho. C. La voluntad en cuanto está A en su relación consigo misma, no distinta de otra persona. B. Sino en sí misma es como la voluntad particular, diversa de sí, como es en sí y por sí y opuesta. Así tiene lugar lo justo y el delito, la división del derecho en derecho de las personas, de las cosas, y derecho de las acciones, así como las otras múltiples divisiones semejantes, tienen ante todo el fin de conducir la multiplicación de la presente materia inorgánica hacia un orden externo. En esta división existente, especialmente la confusión de mezclar resueltamente derechos que tienen por su presuposición relaciones sustanciales, como familia y Estado, con derechos que se refieren a la simple personalidad abstracta. A este desorden corresponde la división kantiana y, por otra parte, hoy aceptada en derechos reales, personas y personales de tipo real, evidenciar la sinuosidad o irracionalidad de la división en derecho de las personas y de las cosas, que es el fundamento del derecho romano.
El derecho de las acciones considera la tutela del derecho y no corresponde a este orden. Conduciría demasiado lejos a que ya aparece evidente que únicamente la personalidad da derecho a las cosas y por qué, por consiguiente, y que por consiguiente el derecho personal es esencialmente derecho de las cosas, cosa en este sentido universal como extrínseca a la libertad en general, y la cual pertenece también mi cuerpo, mi vida, y este derecho de las cosas es el derecho de la personalidad como tal. Para el derecho romano, en el referido derecho de las personas, antes de todo, el hombre considera como un cierto status quo debe ser una persona. Por consiguiente, en el derecho romano, hasta la personalidad misma frente a la esclavitud es únicamente un estado, una condición. La materia del derecho romano de las personas, a excepción del derecho sobre los esclavos, en el que están más o menos comprimidos también los hijos y las condiciones por privación del derecho, considera enseguida esas relaciones de familia, esas relaciones de familia. En Kant, las relaciones de familia son derechos personales en modo real. Por consiguiente, el derecho romano de las personas no es el derecho de la persona como tal, pero sí de la persona particular. Luego se demostrará, en cambio, que la relación de la familia tiene como su fundamento esencial la renuncia a la personalidad. Ahora no puede aparecer sino como absurdo tratar el derecho de la persona determinada particularmente, antes que el derecho universal de la personalidad. Los derechos personales en Kant son los derechos que surgen de un contrato, por el cual yo cumplo algo en el derecho romano, el cual tiene origen en una obligatio. Ciertamente, solo es una persona quien puede ejecutar por contratos, así como también solo es una persona quien adquiere el derecho o semejante ejecución, pero por eso semejante derecho no se puede llamar personal. Toda clase de derechos conciernen únicamente a una persona y es objetivamente un derecho que proviene de un contrato, pero no es un derecho a una persona, sino solamente a una cosa externa a ella, a algo que puede ser enajenado por ella, siempre a una cosa. Bien, sé que puede resultar un poco pesado Hegel, pero básicamente está diciendo que la primera parte del derecho abstracto es formal y subjetiva, ¿no? Ahora debe realizarse objetivamente, ¿no? Y para esto el derecho se convierte en la existencia inmediata, que la libertad va a ser sobre sí misma, no es algo impuesto desde fuera, sino que surge desde dentro, básicamente, ¿no? Entonces Hegel va a organizar esta primera sección en tres grandes momentos: el momento de la posesión o propiedad, donde la libertad se afirma como una cosa, ¿no? La voluntad se exterioriza apropiándose del mundo material, o como un terreno, por ejemplo, ¿no? Luego surge el contrato, que es la relación entre personas con propiedades, y claramente la libertad individual va a reconocer la libertad ajena mediante este intercambio, ¿no? Tú tienes esta propiedad, entonces firmamos esto y estamos de acuerdo en ese estudio, no me meto, ya, punto. Y aquí viene la parte contradictoria, no contradictoria, la parte de la síntesis de este proceso, que es la injusticia o el delito, es la negación del derecho, ¿no? Surge cuando la voluntad, en este caso particular, contradice una universalidad jurídica, una ley, ¿no? Dice, no puedes comprar terrenos acá, es prohibido, es de la ley. Entonces ese contrato se rompe, y básicamente eso está tratando de decir Kant, ¿no? Y critica también esto, ¿no? Porque el derecho romano divide el derecho en derechos de personas, derechos de cosas y derechos de acciones. No se olvide, el derecho romano divide el derecho en derecho de personas, derecho de cosas, derecho de acciones. Entonces para Hegel esa división es empírica y es confusa, porque mezcla relaciones sustanciales, ¿no? Familia con Estado, derechos puramente formales como propiedad, contrato. Entonces mezcla las relaciones, y además en Roma la personalidad misma era el status quo, ¿no? El status quo, no, en ese caso en Roma el estatus jurídico, el libre esclavo, ¿no? Por eso habían esclavos sin personalidad legal, y en el derecho romano la personalidad misma frente a la esclavitud es un estado, es una condición. Es decir,
ser persona no era algo esencial, sino una posesión social reconocida por ley, ¿no? Entonces, pero ahí viene luego Kant, ¿no? Que divide el derecho en derechos reales, derechos personales y derechos claro, está bien, derechos reales, derechos personales y personales de tipo real. Entonces, para Hegel eso también es inadecuado, porque los llamados derechos personales surgen de los contratos. No son derechos sobre personas, sino sobre cosas o actos externos. En otras palabras, todo derecho es derecho de una persona o una cosa. Es de una cosa, es de una persona, no de otra persona, sino de la propia persona. Entonces surge un conflicto con los derechos de tipo real, ¿no? Básicamente, el único derecho originario es el derecho de la personalidad, porque no se concreta como derecho de las cosas, porque las cosas son las cosas, no tienen derechos, pero lo que sí tiene derechos es la personalidad. Y claro, porque solo así la persona puede manifestar su libertad en el mundo. Esto básicamente no le convence a Hegel, ¿no? Y va a criticar que es inadecuado, ¿no? Porque los llamados derechos personales van a surgir de los contratos que vamos a hacer con nosotros mismos y con la sociedad, porque no son derechos de sobre personas, son sobre actos externos que hacemos. Y en este sentido surge el sentido especulativo, ¿no? Cuando dice únicamente la personalidad da derecho a las cosas, por consiguiente el derecho personal es esencial derecho de las cosas. Cosa en sentido universal como extrínseca a la libertad. Aquí se refiere que la libertad necesita algo extrínseco, una cosa, un objeto, un cuerpo incluso, ¿no? Para que se pueda hacer visible. Entonces, por eso el primer derecho es el derecho de propiedad. La propiedad corresponde al cuerpo, entonces también no depende de la utilidad ni de los deseos, más bien depende de este acto libre de la persona que se objetiva en algo, ¿no? Se objetiva en un cuerpo, se objetiva en algo, y claramente recién surge el derecho de propiedad, el primer derecho. Y así el derecho de las cosas no es el derecho materialista, sino el modo espiritual en que la libertad se hace mundo. Y en este sentido el derecho surge como primera encarnación visible, el derecho de la propiedad, ¿no? Se inicia cuando la persona con voluntad libre hace suyo algo del mundo, y así establece la realidad objetiva del espíritu, la materializa. Entonces, básicamente es eso, ¿no? Bien, llegamos al final de este episodio. Mañana vamos a leer la parte del contrato. Específicamente es la propiedad que está en la sección primera también. Empezamos la proposición 41 y básicamente ya hablamos que la propiedad es el primer derecho, y ahora vamos a justificar por qué es el primer derecho, ¿no? Entonces nos vemos el día de mañana. Cuídense todos, fuerte abrazo, conozcanse a sí mismos, bendiciones a todos, y por favor sean felices. Hasta el día de mañana, cuídense todos.